Más adelante estaremos con el desarrollo de estas informaciones porque de inmediato le damos la bienvenida a Fernando Toesta Soldevilla. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Para conversar acerca de lo que hemos venido escuchando en estos últimos días, pues desde la presentación que tuvo los organismos electorales en esta comisión que ve la reforma electoral en el Congreso de la República. Se hicieron varias propuestas de parte de OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. ¿Has visto alguna de sus declaraciones en cuanto al Código Electoral? ¿Es necesario? ¿Es real? ¿Estará listo en 120 días, tal cual son el tiempo que se le ha dado pues a este grupo de trabajo? No solamente es necesario, sino es imprescindible. Lo que hemos visto a lo largo de varios años en realidad, son iniciativas, proyectos, ideas sueltas, de alguna manera desconectadas unas de otras, y el tema es que la reforma lo que ha tenido hasta ahora es un sinnúmero de modificaciones que no han hecho en muchos casos sino crear más problemas de los que ya había. Por ejemplo, aquel artículo sobre dádivas que lo hemos sufrido en la elección anterior. Entonces, de lo que se trata es tener, para empezar, una fuente única. Ese es el Código Electoral. Ya han habido, de parte de los organismos electorales, en el 2004 y 2011, han presentado al Parlamento de la República un proyecto de Código Electoral. Creo que esa es la base sobre el que se debe discutir. El Jurado Nacional de Elecciones también, en reuniones con los otros organismos electorales, han estado actualizando esta fuente única que debe ser el Código Electoral. No hay persona, grupo, partido, comisión que hoy parta de cero y haga un Código Electoral. Esto requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, es un trabajo multidisciplinario, pero nadie inventa la pólvora. Y es por eso que el grupo de trabajo, si quiere tener como objetivo un código electoral, debe basarse en este. En el del de 2011. Actualizado. ¿O ya tiene algunas actualizaciones de parte del jurado? No, todavía no hay nada, digamos, entregado. Entiendo que eso se va a hacer, digamos, en los próximos tiempos. Pero en todo caso, creo que de los organismos electorales se ha hecho este trabajo que no lo ha hecho nadie. Y en consecuencia debe tomarse en cuenta. No se ha tomado en cuenta, debe tomarse en cuenta. Repito, porque si no lo que vamos a tener es nuevamente artículos dispersos y no hay mejor momento que el inicio de un periodo. Hemos sufrido cómo se han tratado de hacer modificaciones y llamar reforma electoral aquello que era al final de un periodo. Al final de un periodo, cerca de una elección, los partidos políticos, los candidatos, y digamos es así normal acá y en cualquier parte, miden el efecto que puede producir una modificación, si le favorece o no le favorece. Estamos a 5 años todavía y esto deja un espacio suficiente como para que una modificación de esta naturaleza sea de la envergadura de un código electoral. En realidad, este código electoral entonces debe ser actualizado en esta comisión, pero citando a los especialistas o solamente con la presencia de los congresistas es necesario. No, los congresistas saben que ellos no son especialistas. Un congresista puede convertirse en especialista, pero para empezar este Congreso tiene como 100 congresistas nuevos, ¿no? Y los que han ido a la reelección, ninguno de ellos, digamos, se ha especializado en el tema. Lo pueden hacer en muchos temas, pero sobre este no. Es más, cuando en otros países lo que se hace es justamente entregar a comisiones de expertos, pasan ciertamente luego para la discusión entre los políticos, porque muchas de esas medidas requieren acuerdos políticos. Pero son otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Así es. Esta es un poco más legislativa en el sentido, digamos, electoral, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, muchas de las ideas que transitan hoy día de parte de los políticos, de algunos columnistas, etcétera, son buenos deseos. En el momento que tú eso lo traduces en un articulado de ley, te vas dando cuenta de muchos elementos que no se toman en cuenta porque justamente el aterrizar exige de un conocimiento del terreno que no se tiene así nada más. Como ha pasado en la ley de dádivas. Como ha pasado con la ley de dádivas, ¿no? Dice, todo el mundo dice, sí, bueno, este es un buen propósito. Claro, ¿no? El momento de la aplicación trajo más problemas de los que buscó resolver. Y si es que ese artículo, para empezar,
no es modificado, van a sufrir varios. Van a sufrir los organismos electorales, van a sufrir los candidatos, los partidos y la ciudadanía en general. Ciertamente hay determinadas ideas que se han mantenido ya a lo largo del tiempo y que parecen ser como una suerte de buenas prácticas electorales. Pero muchas de estas no se combaten con una ley, porque luego aplicarlas resulta ineficaz, como ha sido en el periodo último de la elección pasada. Entonces, este artículo, llamado de dádivas, si es que no se modifica, lo que vamos a tener es que delante de más de 100.000 candidatos, en ninguna parte del mundo existe esta norma que hace que, si es que se falta según lo señalado por la ley, se excluye candidatos, se sanciona de esta naturaleza, porque exigiría, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE tendría que colocar más o menos un trabajador por cada candidato y perseguirlo durante 90 días. Estamos hablando de más de 100.000. Eso no se hizo en la elección general, mal podría hacerse en la elección regional y municipal. Luego la valoración que se hace es altamente subjetivo y puede ser profundamente problemático si es que esto no se modifica. Ya escucharemos pues las propuestas que hayan para poder modificar este artículo, ¿no?, de la nueva ley de organizaciones políticas. Haciendo un paréntesis, yo quiero tomar unas palabras que usted ha mencionado con la oportunidad de hacer cambios al inicio de la legislatura o al final, como fue en el caso del Congreso pasado. Porque justamente hay una propuesta del partido aprista que está causando un poco de furor, por decirlo así, en las redes sociales, también en el propio Congreso de la República, que es que un candidato a la presidencia se pueda elegir con el 40% de votos en la primera vuelta. Yo creo que la propuesta, si así le queremos denominar, de parte del congresista Javier Velázquez Quesquén en medio de una entrevista, ha tenido el rebote que tú señalas. Esa propuesta, él mismo lo ha señalado, ni siquiera es una propuesta de ley. Entiendo que ni siquiera ha sido debatido en la célula parlamentaria aprista, ni ha sido presentada a la Comisión de Constitución. Creo que hay un tema de oportunidad. No existen, modalidades de elección perfectas, ideales, donde todo el mundo debería ir. Existen formas de elegir a un presidente de la República que varían. Nosotros elegíamos hasta el 79 presidentes de la República por mayoría relativa, no por mayoría absoluta, mayoría relativa, y casi en toda América Latina. Luego, si es que no pasabas el 33%, quien elegía era el Congreso de la República. Eso fue así. Incluso producto de los efectos que producía esto, el año 62 se produjo un golpe de Estado, ¿ya? Luego, hoy en América Latina, Paraguay, Panamá, México, Venezuela eligen a sus presidentes por mayoría relativa, es decir, quien tiene más votos gana. El balotage, o este invento francés, fue importado en la década del 80 por la mayoría de los países, incluido el nuestro. Una mala aplicación, es un poco largo explicar, solamente en el orden presidencial, más no en el orden parlamentario, que es el modelo francés que tiene toda una lógica en su diseño. Pues bien, la mayoría se trata de mayorías absolutas en general. La idea es que ungir a un presidente con un apoyo que no revista ningún tipo de cuestionamiento, sino a través de los votos, y por eso es 50% más 1. Ese es el balotage segunda vuelta. Sin embargo, algunos países como Argentina, Nicaragua, Ecuador, por negociaciones políticas, bajaron este 50% a un porcentaje de 45 y 40%, y señalaron que si es que un candidato supera este mínimo, entonces, y si hay una diferencia en segunda, ya no hay segunda vuelta. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Volver a hacer un nuevo proceso electoral? ¿Extender, conocer el resultado? No, esta es parte, creo yo, y por eso me parece poco oportuno, creer que un resultado electoral, por ejemplo el pasado, se va a repetir. No hay dos resultados electorales iguales, no existen. Pueden haber
dos candidatos que tienen porcentajes parecidos, pero las realidades cambian. Claro, de acá a 5 años será entonces distinto ahí todo. viene el punto, no tanto a favor o en contra, sino la oportunidad. Porque tratar de reformar o legislar pensando de que un resultado electoral se va a repetir es lo peor. Sino que esto debe ser parte de un diseño general y creo que si es que hubo algún intento de pensar de que esto podía favorecer, pues es inconducente, porque esto requiere una Tendría reforma, que evaluarse después, ¿no? reforma constitucional. Hay un esfuerzo, tú sabes, grande por una reforma constitucional. Para un solo tema no hay que armar todo un diseño y pensar de que eso va a digamos, beneficiar a una candidata, que es lo que algunos señalan, debido a que el escenario sería igual o parecido. Pero eso fue, inconducente. claro. Eso no se repite. Y mírate, recuerdo lo siguiente, se discutió sobre el financiamiento público hace la legislatura anterior y no se quería dar dinero porque el Partido Nacionalista tenía 47 inicialmente congresistas y tenía la mayor cantidad de votos en la elección del 2011. Entonces decía, no hay que hacerlo esto a futuro, pensando de que este escenario se iba a repetir. ¿Cuántos votos y cuántos congresistas tiene hoy día el Partido Nacionalista? 0. Entonces, y como eso puedo dar en ejemplos de cómo muchas veces se querido reformar o modificar sobre la base de una realidad que ciertamente no se repite. Claro, las cosas van cambiando. Y en vez de pensar la reforma en términos mucho más de objetivos, diseños, mirando para adelante. Claro, en realidad yo pienso que, por ejemplo, este financiamiento público debería ser una motivación más bien pues para los partidos políticos querer tener mayor representación en un lugar a través justamente pues del apoyo de la población. Lo mismo podría ser en vez de fijarnos en bajar la valla a la primera vuelta con 40%, en querer obtener el 70% en la primera vuelta electoral, ¿no es cierto? Deberíamos poder cambiar de repente la visión a esa manera, ¿no? Y justamente ya pues el señor Mariano Cucho en esta reunión de trabajo con el grupo de reforma electoral habló de una vez pues que se dé ya los 15 billones de soles que van a ser anualmente repartidos entre las agrupaciones políticas que buscan representación en el Congreso de la República. Y bueno, obtuvieron, perdón, y ahí entra una interrogante. Si algunos partidos políticos lograron obtener representación en el Congreso a través de una alianza electoral, ¿estas alianzas electorales van a recibir también el dinero? Ese es el tema. A ver, no he escuchado la intervención del jefe de la OMPE y no creo que haya pedido ahí, porque se pide lo que a hizo través fue del presupuesto. Cálculo. Seguramente Hizo un cálculo a modo de información. ¿De cuánto dinero tendrían que solicitar? Ciertamente, ¿no? es más o menos eso. Son 74 millones en 5 años. Ya. Pero esto seguramente a modo de información al grupo de trabajo, porque aquí lo que sí tiene que es incorporar al presupuesto de la OMPE, porque la OMPE va a recibir ese dinero en el 2017 y tiene que repartir. Y tu pregunta es justamente pertinente, porque el financiamiento se otorga a organizaciones políticas, sean partidos o alianzas, que tienen representación en el Congreso, y sobre eso se hace el cálculo. ¿Qué ocurre? Que hay dos alianzas que obtuvieron representación en el Congreso, Alianza para el Progreso y Alianza Popular. La Alianza Popular, y sin embargo, la Alianza Popular, solo el APRA obtuvo escaños de los 3 partidos, del PPC más Vamos Perú. Y en el caso de Alianza para el Progreso, solo el partido Alianza para el Progreso ¿no? obtuvo escaños, más No Somos Perú y Restauración Nacional. Pero la ley no señala que se entrega a los partidos que obtuvieron escaños, sino se entrega a la alianza. Entonces, ¿qué pasa? La OMPE tiene que entregar a la alianza, pero resulta que la alianza ya no existe. Claro, ya no existe. Ya, ahora, pues. El tema entonces es, habría que preguntar a los partidos, y parece que eso no han hecho, en el momento que constituyen la alianza, han debido de colocar... De que no se puede disolver, ¿no? Así se disuelve, esta es la forma como se distribuye el dinero. Entonces, claro, acá al igual que los escaños, ¿no? Como ellos también negocian el tema de los escaños. Claro, pero el tema es que, por ejemplo, el partido aprista podría decir, bueno, de los 5 escaños, los 5 son nuestros, nosotros vamos a recibir todo el dinero. El tema es que la ley no dice que se distribuye por escaños. Se dice a las organizaciones que obtuvieron
los votos suficientes para tener escaños. Y en consecuencia uno puede decir, bueno, pero también contribuyeron a esos votos el BPC y Vamos Perú. Ahora, ¿cómo vas a distribuir? ¿Un tercio a cada uno? ¿O la mitad para el partido grande y los otros para...? ¿Y quién tendrá que determinar eso? ¿OMPE o tendrá que determinar el propio Congreso? No, lo tienen que determinar los propios partidos. Va a ser un arreglo entre ellos entonces, ahora, una negociación. Esa negociación sería bueno que lo hagan bien, porque podría ser también producto de un conflicto. Y justamente el tema de los conflictos es el que preocupa últimamente dentro de los partidos políticos, el fraccionamiento que hemos visto pues en Frente Amplio, de un bando por acá, otro bando por allá, lo mismo Acción Popular, pero que tampoco está de acuerdo pues con las inscripciones del Consejo Nacional Ejecutivo. ¿Cómo podemos evitar este fraccionamiento que se está dando al interior de los partidos políticos? Bueno, el fraccionamiento, división, más que el fraccionamiento porque todavía no están divididos, la división no lo puedes evitar por ley. Sí pueden haber algunos incentivos o desincentivos. En otros países pasa, no me recuerdo si era en Puerto Rico, que yo he conversado con algunos de los representantes de sus órganos electorales en estas actividades, pues seminarios internacionales que realiza la Escuela Electoral, que hablaban mucho de esos conflictos internos, las peleas entre dos líderes, cabezas grandes, ¿no? Ya, pero eso no lo puedes evitar. La historia de los partidos es la historia también de conflictos internos, porque sería inusual que todos piensen igual sobre todos los temas. Y muchas veces alrededor de figuras. ¿Y cómo hacer entonces para que esta democracia, ¿no?, que tiene que ver al interior, en el que tienen que escucharse ambas posiciones, sea pues pacífica y sin entrampamientos? Sí, pero yo también, que retroceda en la vida partidaria, sí, ¿no? Pero en el Perú los partidos son asociaciones de derecho privado. Claro. Ellos pueden hacer y deshacer, pelearse o amistarse, quererse o lo que fuera. Digamos, el Estado y los organismos públicos no tienen que inmiscuirse, salvo que se violen derechos fundamentales al interior de esas organizaciones. Entonces lo que se puede es proveer de determinadas, facilitar la competencia interpartidaria. Porque creo que lo que tú dices también va a aparecer un tema que ha sido recurrente en los últimos años, el tema del transfugismo. Entonces, si tú tienes partidos que no están cohesionados, existe la probabilidad que se dividan, existe la probabilidad que, por ejemplo, se formen bancadas, y para eso ya han salido algunas propuestas para que esto no ocurra, porque generalmente lo que está ocurriendo en nuestro país ya ni siquiera son rupturas partidarias. Lo que había antes eran rupturas partidarias, ¿vale? Decía, había un partido y se veían en dos partidos, o una fracción se iba, no. Ahora son las salidas individuales. Yo me voy porque no estoy de acuerdo, ¿no? Es generalmente ese ha sido. O uno o dos no estamos de acuerdo, pero no es una organización que se constituye, sino se salen individualmente. Ahora, este es un tema difícil porque en realidad los partidos no son atractivos para la gente, y entonces cuando vienen las elecciones, los partidos no tienen lo suficiente número de candidatos competitivos como para poder presentarlos como candidatos, y entonces reciben estos llamados invitados. Pero una cosa es renunciar cuando estás en la campaña o cuando estás como militante del partido, otra cosa es renunciar cuando ya tienes un puesto dentro del Congreso de la República. Ahí hay toda una discusión porque se discute, bueno, ¿de quién es el escaño? ¿Del partido o del congresista? Hay algunas cosas entonces que se pueden incentivar o desincentivar. Por ejemplo, lo que ocurre en la Municipalidad de Lima y que se está siendo replicado, entiendo yo, en el Congreso de la República. Es decir, si militantes salen de una bancada, no pueden crear una nueva bancada. Las bancadas se crean al inicio del mandato. Y entonces están en una suerte de bancada híbrida que se llama sin partido, pero que no tienen todos los derechos de una bancada inicialmente constituida. Y entonces ya el congresista va a pensarlo dos veces antes de salir de su bancada. Claro, porque ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente poder votar, nada más. Vota, pero formar parte de una comisión, pero sin presidirla. Así es, entiendo que en la Junta de Portavoces quizá no esté presente. Lo que hable no va a tener importancia porque no va a tener respaldo de ningún partido político. Claro, ¿no? entonces ese es el tema de los incentivos y desincentivos.
¿no? No tanto sancionadores, porque el tema mismo, y no es que esté a favor indudablemente del transfugismo, sino que tantos años discutiendo en el Congreso, donde hemos sido invitados también a dar nuestra apreciación, no han podido, 3 congresos seguidos, y no creo que este tampoco lo haga, poder definir siquiera qué cosa es un tránsfuga. Porque hay varios escenarios. Porque tránsfuga sería pasarse de un partido a otro partido, ¿no? Sí, pero si es que, y si por te ejemplo, sales del partido y hay ninguno, ¿y ya si, no. y si es que no eres del partido? Eres Si un invitado, eres nada un más. invitado, a decir yo lo único que salgo es porque hay diferencias y yo he colaborado con la campaña, te podrían decir. O puede ser una bancada de una alianza y pasas de un partido de la alianza a otro partido de la alianza, pero no sale de la bancada. Es como si Marisol Espinosa saliera de la bancada de Alianza por el Progreso, la que es invitada porque era antes del Partido Nacionalista. A ese se desafilió, pero no se afilió el otro. Así es. Ahí no Y sería trampa. hay una serie de escenarios distintos que es difícil. O, por ejemplo, cómo acusaban hasta el año pasado algunos miembros del Partido Nacionalista. Dice, yo ingresé porque el Partido Nacionalista tenía este programa. Resulta que cuando llegó el gobierno ya no tiene este programa. Entonces yo legítimamente me separo porque ya no representa ni mis intereses ni mis ideales. Yo me voy. Es tránsfuga, dice, no, los otros son los tránsfugas porque han hecho un transfugismo de ideas, ¿no? No es fácil, no es fácil. Entonces... hay que definir la palabra tránsfuga para poder poner en debate este tema, de esta propuesta en el partido, en la comisión. Entonces no se habla de tránsfuga. Lo que se dice entonces es el congresista que salga de una bancada no podrá formar parte de una nueva bancada. Esa es la forma que se está articulando. Es como lo están viendo y me parece que es una de las propuestas también que escuché y Transparencia presentó, pues. Sí, ¿no? Y en general creo que varios hemos aportado, ¿no? añadido, digamos, estas figuras porque no se van a poner de acuerdo qué cosa es tránsfuga. Claro. Entonces, si van a comenzar a definir para luego legislar, claro, se van a pasar nuevamente años sin pedir nada, ¿no? Finalmente, el tema que Mariano Cucho habló, le pregunto como su experiencia de jefe de ENGOMPE, ¿no? El tema de la remuneración a los miembros de mesa de 113 soles. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a ayudar a que pues cumpla con esta labor de manera adecuada, instalen su mesa a tiempo? Sí, es un atractivo, 113 soles. 113 soles. No sé cómo habrán hecho el cálculo. El cálculo dice es en base a los días divididos de un mínimo, ¿no? De un mínimo una pensión vital. mínima. Lo que sale el costo de 26 soles y eso se multiplica por 2 por ser un día domingo. Y sí, al cumplir 2 actividades, que es miembro de mesa y elector, sería el doble, 103. Sí, ese puede ser una medida, ¿no? Yo y no aumentar sé si es que también, dicen, la sanción para el que no cumpla con la labor. es probable, pero ahora bien, ese es un incentivo para el cumplimiento. Ahora, esa es una carga onerosa para el Estado. Seguramente el MEF va a saltar hasta el techo, porque imagínate tú 113.000 multiplicado por 77.000 mesas por 3. Por 3. Estamos hablando de 210.000 personas por 173, es varios millones. No estoy muy seguro. Es bueno que se le quiera retribuir, quizá habría que discutir la cantidad, porque la medida que ahora se toma es que se le facilite un día libre a la persona al día siguiente o de acuerdo con el empleador, pero el tema es que no todos tienen trabajo fijo o estudiantes, puede ser ama de casas. Y además de que luego esas horas tienen que compensarla. Mire, siendo yo de un organismo, trabajador de un organismo electoral, digo, ¿no? Entonces, así como se cobra una multa por no ir a votar, ¿por qué el Estado también no le da por ir a cumplir con Es cierto. ¿no? Ahora uno podría también pensar en otros diseños. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser por sorteo los miembros de mesa? Por ejemplo, lo que ocurre en otros países, tipo Colombia, en donde son miembros de la administración pública, el magisterio, y ahí sí hay compensación por días de trabajo. Entonces no es un ellos gasto mismos se encargan de realizar la labor. Sí, entonces, y más capacitados tal vez, ¿no? Con más tiempo. Ciertamente más capacitados, ciertamente más capacitados, porque si bien es cierto es necesario que un miembro de mesa se capacite, no hay manera de obligarlo a que se capacite. Y ha ocurrido varios problemas por que el miembro de mesa no está capacitado, más todavía si es un suplente.
¿no? Pero digamos, es parte de la discusión. Es parte de la discusión. Pero que logre pues tener un fin positivo ya para las próximas elecciones, Sí, ¿no? eso esperamos todos. Yo creo que está bien el trabajo que se ha propuesto el grupo de trabajo del Congreso de la República, la Comisión de Constitución, y hay que avanzar en ideas. Lo que creo que debe evitarse es soltar ideas sueltas. Como esta digamos, sí, y que lo único que crean es un debate que de repente si era una buena idea va a ser asociada entonces a una candidatura, un partido, y creo que eso no está bien. Excelente, muchísimas gracias por haber venido. Una última pregunta, ¿cree que van a usar bien este dinero los partidos? Hay partidos que van a recibir hasta $1 millón por año. Sí, entre 12 meses ya es menos. Y OMPE tendrá que fiscalizar en qué lo utilizan. Cierto, pero la propia ley señala que es para gastos ordinarios, para educación, capacitación. ¿No? Ahora, los partidos sí necesitan dinero. No, eso de todas maneras. Y eso, vamos a ver, esta es una prueba, y además va a depender de ellos, del buen uso, para que esto mejore y no sea una razón más para el desprestigio de los partidos. Son 74 millones que va a soltar, en 5 ¿no? años. Sí, en 5 Bastante años. Dinero también. No, mira, si lo divides entre 5 años, el nuestro es el país que menos da a los partidos políticos. Pero va a empezar a darle. Sí, como todos los países, salvo Venezuela y Bolivia. ¿Debió ser para la campaña también? Yo creo que no solamente debió, sino que debe haber un financiamiento ad hoc para la campaña. Porque de lo contrario, nos cegamos, no queremos ver que existe una realidad que los partidos necesitan dinero para una campaña. Si no hay dinero, extienden la mano y quienes se convierten en vulnerables a quienes tienen el dinero, que puede ser corporaciones que no dan el dinero por gusto o el dinero mal habido. Si queremos seguir sin dar esta respuesta, pues claro, hay que decir no al financiamiento público, que dicho sea de paso no arregla todos los males, pero mejora en parte el control sobre el dinero. Porque esperar que la campaña no se necesite tanto dinero para que se basa solamente en propuestas, sino en propaganda de televisión, con altísimos costos. 80% se ve en televisión. Entonces deberían, tal vez ellos de repente colaborar, ¿no? Se pidió un grupo de trabajo, pero bueno, ese es un escenario privado que ya tendrán que ver ellos. Así es. Muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos Gracias. nuevamente. ¿Cómo no? Nos vamos a una pausa y regresamos con más en JN Noticias.